Desde sus orígenes, el movimiento obrero ha mostrado un marcado interés por rememorar y transmitir su historia y sus tradiciones. La memoria obrera es el resultado de este imperativo. Siempre con un ojo en el porvenir, es el nexo entre las luchas, las experiencias y las prácticas de la clase trabajadora de ayer y de hoy. Las formas múltiples de la memoria cimientan la identidad y la cohesión del colectivo obrero. El 25 de febrero de 2020, 3 días antes del acto en conmemoración de los 25 años del levantamiento de la Carpa de la Solidaridad, murió José Rigane, referente histórico del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y principal dirigente de aquella lucha. El acto conmemorativo adquirió nuevos sentidos. Cambiando el modo en que la historia, la memoria y las tradiciones obreras surcaron el salón y se encarnaron en los cuerpos, los símbolos y las voces de los allí presentes. Memorias obreras. Acto en conmemoración de la Carpa de la Solidaridad y homenaje a José Rigane. La Carpa de la Solidaridad fue un símbolo de la lucha contra la agenda del neoliberalismo. Se instaló frente a Ezeba el 13 de julio de 1994. Su principal demanda fue la reincorporación de 23 despedidos por la empresa en directa represalia por la lucha que venía sosteniendo el gremio contra la privatización. Fue levantada el 24 de febrero de 1995, luego de 7 meses y 11 días, una vez logrado su objetivo. José Jorge Rigane nació en Necochea, el 1 de septiembre de 1950. Desde 1987 encabezó la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Fue cofundador de la CTA y la FETERA, organizaciones en las que ocupó un rol dirigencial, al igual que en el Moreno. Fue representante sindical de la CTA en la OIT. Se destacó como una de las figuras más relevantes de las resistencias obreras y populares a las políticas del neoliberalismo en los años 90. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir a visitarnos acá, a nuestra casa. Nuestro compañero José Rigane
se merecía que la gente estuviera presente y ustedes se lo ofrecieron. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Hoy es un momento importante para hacer una reflexión, para ver lo que hemos construido. Sin duda, hoy hemos llegado aquí para conmemorar 25 años del levantamiento de la primera carpa, donde 23 compañeros fueron cesanteados. 23 compañeros que quedaron en la calle de un día al otro por esas malditas políticas que llevan a cabo la clase dominante. Pero ese hecho marcó un hito histórico. Nos marcó un ADN a cada uno de nosotros. Principalmente a la sociedad en ese momento, que vio justa su causa, que la tomó como propia y confió en alguien que podía conducir para revertir dicha situación. Porque no hay nada más miserable que privarle a un trabajador o a una trabajadora un plato de comida. Y ahí estuvo nuestro compañero. Hoy queríamos que fuese una fiesta. Hoy queríamos reencontrarnos, pero el destino, la vida, nos cruzó una mala jugada. Se nos llevó a nuestro referente. Y hoy transformamos esa fiesta, ese recordatorio que nos marcó a fuego, y lo transformamos en un homenaje. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí. Lo voy a repetir 1 y 1000 veces, porque demuestra que aún ante las adversidades, ustedes están dispuestos a seguir luchando, como luchó nuestro secretario hasta el último día, porque esta fiesta, este recordatorio, se pudiera hacer de la mejor manera. La carpa de la solidaridad plantó la base de la política sindical que iba a desarrollar Luz y Fuerza de Mar del Plata. Y sí, es algo que aprendimos con él, que nada es fácil. Enfrentar a la burocracia sindical no es fácil. Enfrentar a las privatizaciones en el marco del embestido neoliberal del menemato no fue fácil. Enfrentar al poder político de turno tampoco es fácil. Pero pudimos y tenemos esa posibilidad cada uno de nosotros de seguir luchando, porque está dentro nuestro saber e interpretar en qué vereda, en qué lugar debemos estar. Nos deja una enseñanza muy grande, y que se ve reflejada acá. Que esto no se trata de nombres, se trata de hombres y mujeres. Se trata de un colectivo. Se equivocan aquellos que piensan que van a ocultar su nombre. Se equivocan aquellos y aquellas que piensan que José Rigani va a desaparecer. Se fue uno nuestro, se fue el mejor, se fue José Rigani,
pero aquí, ahora quedó su equipo y su gente. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Que se esté haciendo esta conmemoración de los 25 años y la alegría enorme así que se esté haciendo este homenaje a José Rigane. Así que los estudiosos del movimiento obrero no es casual la presencia hoy acá. Son dos investigadores del CONICET. Cuando pensábamos la carpa, nosotros sabíamos que era inevitable hablar de José Rigane, porque fue tal vez la persona que mejor expresó los movimientos y las luchas de luz y fuerza en los 90, porque era la persona que sintetizaba el pensamiento del colectivo que representaba, porque era la persona que podía ver más allá, ¿no? Entonces sabíamos que hablar de Rigane iba a ser inevitable, pero también cuando pensamos a los individuos en la historia, ¿no? a las personas, las tenemos que enmarcar en contextos y en las clases sociales en las que se desarrollan, ¿no? José Rigane es expresión de su clase y es expresión de un contexto determinado, y de esa manera lo tenemos que recuperar, porque cuando recuperamos a José Rigane estamos recuperando la expresión de un sujeto colectivo. Tal vez José era el que mejor lo expresaba. José Rigane es la posibilidad de pensar la voluntad, la iniciativa, la capacidad de proyectarse, la capacidad de convencer a sus compañeras y a sus compañeros de ir hacia horizontes en principio inimaginados. José Rigane es la posibilidad de recuperar la creatividad de muchos de sus compañeros y compañeras y ponerlos en una sintonía colectiva y llevarlos en muchos casos hacia la victoria, como es el caso de la carpa. Agustín Tosco también fue la expresión de un colectivo lucifuercista, de una clase obrera que aspiraba a cambiar la sociedad, que tenía un proyecto revolucionario y donde en Tosco sintetizamos muchísimas relaciones sociales y muchísimos compañeros y compañeras. Me parece que tenemos que empezar a pensar a la figura de José Rigane en esa sintonía. Realmente la estatura de José Rigane habría que compararla, siempre las comparaciones son odiosas, pero José Rigane y sus compañeros y compañeras de Luz y Fuerza construyeron lo que construyeron en los años 90, con la derrota histórica de la clase obrera, luego de la última dictadura cívico-militar, con el avance de las políticas privatizadoras y el auge del neoliberalismo, con el capitalismo internacional y financiero envalentonado, y los compañeros y las compañeras de Luz y Fuerza se pararon ahí y pusieron un tope a eso y lograron victorias y recuperaron todo un repertorio de luchas de la clase obrera y lo renovaron y nos trajeron muchísimas novedades que hasta el día de hoy marcan a los trabajadoras y a los trabajadores del país. José Rigane sigue siendo alguien que nos muestra un camino, ¿no? Su postura sobre la energía como derecho humano, sobre la cuestión de la soberanía, sobre la articulación con los movimientos sociales, sobre la articulación con otros sectores de la ciudadanía para plantarse colectivamente y en alianza frente a los embates neoliberales. Así que yo presumo que pronto empezaremos a ver este tipo de expresiones recuperando la figura de José Rigane, y en parte para recuperar las tradiciones sindicales que él cultivó y su legado.
tradiciones sindicales. Es un concepto que a mí como investigador me explica muchas cosas para entender a sectores de trabajadores y trabajadoras, porque habla de algo que se mantiene en el tiempo y que uno lo va aprendiendo cuando está militando en un sindicato, se está organizando, lo va aprendiendo cotidianamente, es un saber que circula, son tradiciones que en los carteles, en un volante, en una conversación. Entonces las tradiciones sindicales marcan la acción, el pensamiento y la organización. Luz y Fuerza Mar del Plata ya tenía sus tradiciones sindicales. Durante la conducción de José Rigane las mantuvo, le sumó nuevas y fue prefigurando un camino, y seguramente esas tradiciones van a ser continuadas por ustedes, por nosotros. Tenemos que conocer esas tradiciones, hacerlas propias, clarificarlas y trabajar para sostenerlas. Por ejemplo, Luz y Fuerza Mar del Plata desde los años 30, antes de su fundación, o sea, el colectivo laboral en el gremio, ya coordinaba con otros sectores sociales, con los consumidores de la energía, con los partidos políticos, para enfrentar las políticas de los grandes holding internacionales que monopolizaban la energía. Ya en los 30 estaba esa política que José Rigane y el sindicato recuperó en los 90. Y recuerdo que junto con el sindicato y los barrios y distintas organizaciones logramos la conquista de la tarifa social. De igual modo, en los años 40, Luz y Fuerza Mar del Plata no solo se organizó como sindicato local, se vinculó rápidamente con otros sindicatos locales y apuntaló a formar una federación nacional. La FATRIF, la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza, fue fundada por Luz y Fuerza Mar del Plata con otros sindicatos locales. Luz y Fuerza Mar del Plata sabía ya en los 40 que tenía que acumular fuerza a nivel nacional y a nivel internacional para poder enfrentar a las patronales de su sector. Esta visión amplia está en sus tradiciones sindicales. La Federación Judicial Argentina, CTA Regional Rosario, CTA Autónoma Córdoba. Lo mismo que en los años 60. En los años 60, Luz y Fuerza, a través de su revista, de su comisión directiva, de sus manifiestos, combinaba la lucha reivindicativa, la lucha reformista, la de las reivindicaciones cotidianas, con la aspiración a un cambio de raíz de la sociedad, ¿no? Reformismo y revolución estuvieron siempre presentes en las perspectivas de Luz y Fuerza, y eso en el pensamiento de José Rigane está claro en muchísimas de sus expresiones. Luchar por las reivindicaciones más inmediatas, por las necesidades más urgentes, pero saber que para que eso se solucione definitivamente hay que ir a la raíz del problema, ¿no? Lo habrán escuchado a José decir, hasta la victoria siempre. La única forma de que el sistema capitalista nos siga descargando la crisis sobre los trabajadores es que nosotros tengamos capacidad de construir poder propio, que no deleguemos y que sigamos teniendo un alto contenido clasista, anticapitalista y antiimperialista. Los años 90 afianzan estas tradiciones y amplían el mapa de tradiciones, y eso es un legado y un patrimonio de todos los afiliados y afiliadas de Luz y Fuerza, pero también de todos los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y del país. Por último, y con esto quiero cerrar mi intervención, quisiera recuperar distintas dimensiones de la figura de José Rigane. Porque, ¿quién era José Rigane? ¿Cómo estudiarlo? ¿Era un dirigente sindical? Sin dudas, ¿no? Si hay algo que era José Rigane, era un dirigente sindical. Pero también era un dirigente sindical local, si quieren, muy afianzado en su gremio de Mar del Plata. Y sin embargo también construía regional, nacional e internacionalmente. Entonces tiene ese doble juego. Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, Foro Latinoamericano Inteligente de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía de Venezuela. Muchas gracias. PIT CNT Uruguay, a través de Leonardo Batalla. CUT, Auténtica de Paraguay, Secretario General Bernardo Rocas. CGT Francia. Es también un dirigente social. José Rigane es un dirigente social porque articuló con los desocupados, porque articuló con los cortes de ruta en los años 90, porque se acercaba a las sociedades de fomento, porque se acercaba a una radio comunitaria, porque pensó en los consumidores de la energía eléctrica. Fue en este mismo predio donde nació la decisión de cortar la ruta por primera vez en toda la provincia de Buenos Aires. Empieza en ese corte de ruta, la 88, frente a Textilana, la historia del primer movimiento piquetero de la provincia. También es un dirigente político,
Tal vez no en el sentido partidario, aunque siempre estuvo en vínculo y acá por Luz y Fuerza siempre pasaron los partidos políticos que defendían a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero yo lo pienso en una dimensión política porque José Rigane tenía un proyecto de país. Estamos reclamando el cambio del modelo productivo, porque tenemos un modelo productivo extractivo, depredador, exportador, que además genera enfermedades, contamina, y de esa manera nosotros lo que estamos intentando en esta movilización es que cambiemos reglas de juego. José Rigane también era un ideólogo. José Rigane se preocupaba mucho por la formación, por tener conceptos claros, por pensar la matriz energética del país en el marco de la economía mundial. Lo que necesitamos es también desarrollar ese nivel de comprensión precisamente para que se entienda que la energía es un problema de todos, no de los que saben, no de los especialistas, sino de toda la ciudadanía. Y sobre todo defender una ideología que recupere los derechos de los trabajadores. Por eso él hablaba de que la energía no es una mercancía, sino que es un derecho humano. Ya por los años 90, el compañero José Rigane dice, con otros compañeros, hay que cuidar los bienes comunes. Seguramente es injusto ponerlo en un bronce, en un cuadro, pero José Rigane estoy seguro que quiere que lo recuperemos en la acción, en el debate, ¿no? En la discusión ideológica, cuando estemos en las calles, en las movilizaciones, en un panel en la universidad. José Rigane va a querer que lo recuperemos en la acción. Ahí es su terreno donde él se siente más cómodo, donde va a querer que nosotros lo tengamos presente, para tomar su ejemplo, para recordar debates, para contraponer perspectivas. Ahí lo vamos a tener activo. Entonces José no va a quedar en el pasado, allá atrás, sino que va a estar presente con nosotros, debatiendo, acompañándonos y pensando, ¿no?, en la historia, en el presente, un futuro mejor junto a nosotros y a nosotros. Muchas gracias. A diferencia de la memoria, tenemos como la necesidad de contextualizar, de generalizar. Quizás esto no va a tener toda la carga emotiva que puede tener ponerse a hablar de Rigane en este contexto, pero sí era el elemento central que llevó a que finalmente tengan que salir a luchar de la manera en que tuvieron que salir a luchar. Entonces no eran simplemente por los 23 cesantes, era por los 23 cesantes, era por el convenio colectivo de 1975, era en contra de las privatizaciones, era en contra de la política de retiros voluntarios y era en contra también de la corrupción que atravesaba todos esos negociados, porque era un elemento también importante de esas luchas. La carpa de la solidaridad se mantuvo durante 7 meses y 11 días, no por los 23, quedaban 2 compañeros en la calle nada más al final del recorrido. Hasta esos 2 no fueron reincorporados. El gremio mantuvo con firmeza la lucha, y cuando digo el gremio, quiero ser bien claro, porque obviamente estaba José en la conducción de esto, estaban los cuerpos de delegados, pero estaba la gente votando en asamblea permanecer en esa lucha. No era una decisión individual simplemente del secretario general, era una decisión colectiva, una decisión que se mantenía con la participación activa de todos y todas en las calles y también en las asambleas gremiales. La carpa de la solidaridad es, evidentemente, si es algo, es un símbolo de esa resistencia que pudieron, de alguna manera, mantener aquí en Mar del Plata, algo que los distingue del resto del país, y esto es muy importante. En todo el mundo se estaban privatizando empresas de energía eléctrica, empresas de agua, empresas telefónicas, etc. Y no era fácil la parada. No era fácil la parada porque, por ejemplo, los retiros voluntarios, ¿con qué se bancaban los retiros voluntarios? ¿Quién ponía la plata para los retiros voluntarios? El Banco Mundial. Es decir, los retiros voluntarios significaban deuda externa, se pagaban con deuda externa, es decir, todo ese entramado había que enfrentar para poder de alguna manera detener ese campo de alianzas que se tejían entre las patronales, los gobiernos y en muchos casos lamentablemente también ciertas conducciones sindicales que se sumaron activamente a esta política de privatizaciones. Cuando hablaban de los retiros voluntarios, en esos retiros voluntarios
comisión directiva había vendido los fueros. Y acá lo debatíamos, y acá discutíamos, y nos peleábamos, pero cuando salíamos afuera, íbamos todos para el mismo lado, tenían que entrar los 23. El retiro voluntario en ese contexto de la privatización funcionaba de una manera muy perversa, porque era mucho dinero que se ponía en el bolsillo de los trabajadores. Entonces después la empresa volvía a contratar en cooperativa a esos trabajadores con el consejo de la FATLIF y otros dirigentes sindicales, formaban cooperativas, volcaban sus recursos en esas cooperativas y entonces la empresa lo usaba para tercerizar, una tercerización que el gremio de Mar del Plata siempre caracterizó como una privatización. Entonces, el retiro voluntario acá era fundamental, porque era también cortar esa práctica de lo que en ese contexto se llamaban los microemprendimientos, ¿no? Esta política de privatizaciones periféricas que iba horadando, carcomiendo el poder de los trabajadores y generando la debilidad en los sectores laborales en los cuales se metían esas cooperativas y por lo tanto ya había trabajadores de diferentes categorías, ¿no? De diferentes clases, con diferentes contratos de trabajo, etc. Cuando acá los que traicionaron se fueron a los microemprendimientos, abrieron el camino de la precarización, de la desaparición del convenio colectivo, del trabajo por salario magro, y se fueron felices porque les habían dado un contrato, unas herramientas y unas camionetas de mierda. En el fondo lo que tiene es la tremenda ofensiva del capital durante los años 90 para tratar de avasallar un conjunto de conquistas sociales que no solamente se habían obtenido en Argentina, sino en el mundo entero. A partir de los 70 en el mundo entero hace presencia un retroceso del movimiento obrero a nivel internacional. Nosotros no fuimos la excepción, pero Mar del Plata sí fue la excepción, si se quiere, dentro del contexto nacional por la capacidad que tuvo de enfrentar de manera frontal, directa y sin ningún tipo de titubeo este tipo de política. La imaginación de los trabajadores y las trabajadoras marplatenses en ese contexto para recuperar antiguas tradiciones, para adaptarlas, para modificarlas, para crear otras, es realmente inagotable. Acá hubo una cosa que fue muy fuerte, que es el enorme repertorio de lucha que desplegó el gremio marplatense en esos años. La Carpa de la Solidaridad es simplemente un ejemplo, fue toda la década del 90 y más allá. Si hay algo que me asombra, comparando con otras experiencias, es la flexibilidad táctica, la capacidad de ir a la huelga, de volver al trabajo, de volver a salir a la huelga, de posponer una medida de lucha, de salir a la calle, de cortar una calle, de volver a la huelga permanentemente para poder sostenerla en el tiempo. Era una lucha que eran muy conscientes que si era todo o nada, no iba a poder ser sostenida a lo largo de 7 meses y 11 días. Como duró la Carpa, el conflicto fue mucho mayor. Yo la verdad, acá seguramente ustedes deben saber mejor que yo, no sé de dónde salió esa idea, no sé si copiaron alguna otra experiencia, sí sé que luego es muy probable que la carpa docente haya tenido que ver con la Carpa de la Solidaridad marplatense, porque Rigane formaba parte de esa CTA, porque estaban juntos, porque convivió la carpa docente con una segunda carpa que hubo en Mar del Plata. Pero esa Carpa de la Solidaridad permitió un conjunto enorme de otras acciones en la calle. Aparecieron las firmas, siguieron las tradicionales ollas populares, aparecieron las marchas de antorchas que eran metafóricamente para iluminar los negociados de las empresas privatizadoras, etc. Los ayunos. La carpa era fundamental y por eso cada vez que iban a negociar con los directivos de la empresa le pedían que las levanten. ¿Y por qué le pedían que las levanten? Porque ahí se juntaban los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando se les juntaban, se ocurrían cosas. Y esas cosas que se le ocurrían no necesariamente eran las cosas que quería hacer el sindicato, pero el sindicato les daba cabida, las alentaba, las cobijaba. Y eso permitió entonces una enorme participación y yo creo que fue un elemento fundamental y clave en la vitalidad de esta lucha. José hablaba de un modelo sindical y cuando hablaba de ese modelo sindical lo definía como un modelo sindical y dice, no es nuevo este modelo sindical, es el modelo sindical que nosotros queremos oponer al sindicalismo empresario.
aparece como un nuevo modelo sindical y en realidad no es nuevo, pero sí es renovado. Y las características que tiene este modelo sindical es que es un modelo participativo, democrático, y en esas circunstancias habla de un sindicato que tenga un no compromiso, dijo de una manera rara, ¿no? Lo mencionó así, un no compromiso, dijo, con las patronales, con los partidos políticos y con el Estado. En esas circunstancias, cuando él hablaba de ese modelo sindical, a este no compromiso lo definía como independencia y autonomía de clase. Mantenía la independencia y la autonomía en un sentido profundo. Las decisiones de los trabajadoras y de los trabajadores de Luz y Fuerza se decidían entre los trabajadores y las trabajadoras de Luz y Fuerza de acuerdo a los objetivos que ellos se ponían y no se supeditaban a proyectos políticos ajenos. Y me parece que esto es fundamental recuperarlo, recordarlo, porque fue un elemento, creo, clave a lo largo de toda esta lucha. Muchos de los sindicatos no tenían esta conciencia de la importancia de construir memoria, de construir tradiciones, de atesorar la historia, digamos, del gremio. Y fíjense esto es interesante, porque la carpa de la solidaridad, ¿cuándo se levanta? Un 13 de julio, el Día del Trabajador de la Electricidad. ¿Ustedes se piensan que esto es casualidad? Era claramente un guiño a la historia, en un contexto que el sindicato estaba expulsado de la FATLIF. Y el 13 de julio es el Día del Trabajador de la Electricidad, porque es el día en que se funda la FATLIF. Con lo cual decían, esa FATLIF de la que nos expulsaron nos pertenece. Esa FATLIF es nuestra. Nosotros somos los que verdaderamente estamos defendiendo las banderas históricas de la FATLIF. Aparte, aquí hay otra cosa muy interesante, porque ¿quién había sido expulsado de la FATLIF bajo una dictadura, la de la Revolución Argentina a fines de los 60? El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba de Tosco. Entonces, en algún lugar, yo creo que José estaba orgulloso de que lo hayan expulsado, porque de algún modo lo emparentaba con las mejores tradiciones del movimiento obrero en Argentina. En el número de marzo de 1995, cuando se levanta la carpa, aparecen algunos testimonios de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es muy interesante leer esos testimonios, porque todos esos testimonios contienen los mismos elementos. Todos mencionan la alegría por el triunfo, pero todos mencionan la tremenda tristeza que les da tener que levantar esa carpa. Aquí hay una cosa muy contradictoria, pero muy interesante, ¿no? Esa alegría por el triunfo, pero la tristeza de volver a la normalidad, de alguna manera. Porque todos aquellos que estuvieron involucrados en una lucha en serio, a fondo, con los compañeros y las compañeras codo a codo, saben que son momentos angustiantes, tristes, tremendos, pero de mucha alegría, de mucha solidaridad, y ellos sabían que eso se estaba acabando. Hay quien incluso, medio en serio, medio en broma, plantea por qué no armaban la carpa en algún lugar para poder juntarse cada tanto a recordar lo que habían vivido. Lo que efectivamente la carpa de la solidaridad venía a cumplir era mostrar a todos aquellos que estén dispuestos a salir a luchar que unidos, organizados, y con convicción se podía no solamente luchar, sino también se podía vencer. Y acá hay algo que diferenciaba a José de los otros testimoniantes. Los otros testimoniantes, imbuidos por la emoción, por la tristeza también del momento, por estas quizás emociones contradictorias, estaban pensando ya en un futuro en el que iban a recordar esta carpa como el mejor momento de sus vidas. José está pensando que si la lucha no continúa, que si al día siguiente los trabajadores y las trabajadoras se van a la casa, que si no hay otra carpa, otra vez que haya despedidos, de que si no se lucha porque se pueda imponer un precio justo a la energía eléctrica, si no se consigue la tarifa social como se iba a conseguir después, esa carpa de la solidaridad no hubiese tenido ningún sentido. José pensaba en el futuro. Y yo creo que de alguna manera hoy a pesar de la tristeza, digamos, de este acto que lo atraviesa, lo que está mostrando es que José tenía razón, que puede estar tranquilo, que hay una generación de trabajadores y de trabajadoras que están dispuestos a seguir luchando, a levantar las mismas banderas, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.
La memoria obrera se construye colectivamente en diálogo con la historia. El panel siguiente viene, es que de ahí abajo digan cómo lo vivimos, para que nosotros y las nuevas generaciones escuchen y no olvidemos la historia nada más, que nos replanteemos la vivencia que nos hacen ver desde afuera y que nosotros de adentro no tomamos magnitud. Es por eso que nos sentamos a todos y es el paso siguiente a que agarren el micrófono y digan sus experiencias, compañeros y compañeras. Este homenaje es de todos. Nadie se va a llevar nada que no le corresponda. Esto de cada uno de ustedes, para nuestro secretario general, pero sobre todo para la causa. Tratar de evitar ese temor que tenía Rodolfo Walsh de que la historia de la clase obrera, de los trabajadores, empiece de cero en cada ciclo, ¿no? Tenemos una historia como clase obrera terriblemente rica, con muchísimas experiencias, con victorias, con derrotas, con matices, con encrucijadas, y es necesario que las tengamos presentes para las luchas actuales y para proyectarnos al futuro. Somos parte de la historia, acá hay muchos compañeros que estamos acá, que somos parte de esa historia, nos sentimos orgullosos de esa historia. Esa vocación que tenía José y el cuerpo, digamos, de la comisión directiva, el cuerpo delegado, los trabajadores, las trabajadoras acá marplatenses, por apelar a la historia, ¿no? Por apelar a la historia, por apelar a la memoria, por tratar de usar la historia en dos sentidos, y en ese sentido me parece que era muy interesante. La historia como tradición, que mencionaba Gustavo, para generar identidad, etcétera, pero también la historia como una experiencia, como un laboratorio en el cual recurrir para estudiar y modificar estrategias, pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal. Este gremio se ha juntado hoy aquí, no solo a despedirlo, sino también a estudiar su historia. Un hecho extraordinario de una organización sindical que mientras despide a su dirigente más esclarecido, más querido de los últimos 30 años, al mismo tiempo se pone a estudiar lo que se hizo en ese periodo. La memoria obrera dimensiona a la clase trabajadora como un sujeto colectivo múltiple que excede el ámbito laboral y la condición asalariada formal. Hay chicos que hoy son dirigentes, Romina Quinta, era una nena cuando iba a ir a la carpa, o acá el compañero estaba en la panza de la madre, y bueno, fue una lucha de la familia, fue una lucha de la familia. A mí me tocó vivir los años 90 como la hija de un trabajador, la sobrina de un cesanteado, la nieta de un jubilado. En definitiva, es imprescindible entender que los desocupados y los que todavía tienen la suerte de tener un trabajo somos las dos caras de una misma moneda. De alguna manera, aquellos trabajadores de la carpa hace 25 años, José, aquellos que lo acompañaron, los familiares, porque bien vale hablar de la cúpula dirigencial, de los trabajadores, pero hubo esposas, hubo hijos que sostuvieron aquella lucha. La memoria obrera destaca acontecimientos y lugares que simbolizan sus luchas, definiendo su identidad. La carpa de los 23 fue el conflicto testigo para lo que vino posterior, porque ellos querían saber a ver con quién se iban a encontrar, porque tenían idea de que Mar del Plata le iba a hacer kilómetros, pero no sabían hasta dónde. Entonces hicieron ese conflicto testigo de los 23, y ahí empezaron a darse cuenta que iban a tener problemas. Nos acercamos con Chacho Garrote, a la carpa de Luz y Fuerza, plantada frente a Seba en la diagonal Hipólito Yrigoyen, y nunca había visto yo una carpa de la resistencia. Y esta en particular transmitía la alegría de la lucha colectiva y la convicción de pelear por lo justo. La memoria obrera, en conjunto con la historia, actúa selectivamente, construyendo linajes y tradiciones sindicales. Nos dejaste el hombre nuevo para imitar, puño izquierdo levantado, con banderas de la clase obrera que vos hiciste flameando.
Agustín Tosco y vos y Agustín. ¿Acaso en el tiempo esa carpa tenga mucho que ver con el cordobazo? El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba de Tosco. José Rigane formó parte de una línea de pensamiento que se puede alinear a la de Agustín Tosco. Ese lugar que con José en actividad y en vida ocupaba Agustín Tosco, para muchos de nosotros, en lo que viene, José Rigane va a ser nuestro faro porque lo tenemos más cerca. Se me viene a la memoria la figura de Agustín Tosco. Tenemos que seguir levantando las banderas de la unidad de la acción de toda la clase trabajadora. Ojalá que prontamente podamos encontrar a otro José Rigani. Otra vez podamos encontrar a un Agustín Tosco. Ojalá. La memoria obrera contrapone un nosotros y un ellos. Nosotros teníamos que luchar contra la Federación, contra la ESEBA, contra el poder político, contra el poder judicial. Se tenía conciencia que se estaba construyendo poder para enfrentar otro poder, el poder de los explotadores, el poder de los que concentran, el poder de los que no quieren que la mayoría de los seres humanos tengan una vida feliz. No solo debemos reconocernos como de la misma clase, sino que necesitamos seguir trazando acciones en común para enfrentar al enemigo común, que es el capitalismo y el imperialismo. El objetivo es la liberación del capitalismo. El capitalismo es el responsable de cuánto dolor, cuánta amargura, cuánta pobreza y marginación hay en el pueblo de nuestra gente. Nunca perdimos el objetivo del cual era. Sabíamos que podíamos pensar diferente, pero sabíamos que el enemigo no estaba acá adentro. El enemigo estaba afuera. Entendiendo que la causa justa y que el enemigo no está dentro del movimiento, sino está en otro lugar. La memoria obrera instruye sobre métodos y acciones gremiales. No eran muy fáciles las asambleas académicas. Eran ásperas, pero sí sabíamos que cuando salíamos de acá teníamos que ser orgánicos y respetar la decisión de la mayoría. Tampoco se me borra que en uno de esos días de ese primer piquete llegó una caravana de trabajadores, de ustedes, que luego se bajaron de los autos y marcharon hacia el interior de nuestro piquete. Eran muchos, todos con sus uniformes beige de trabajo y sus botas reglamentarias de seguridad. Llevaron una donación de kilos y kilos de filete de merluza y ese día fue una verdadera fiesta, comer algo distinto que no fuera un mal lo que hizo piquetero. El sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata fue el sindicato insignia en esta lucha. Fuimos los primeros que salimos a quemar goma y quemamos goma de verdad. No es que hacíamos un montoncito de 3 gomitas y venía Crónica y filmaba. No, quemamos goma de verdad. Independencia 25 de mayo, 1 metro de alto, toda la avenida. La memoria obrera distingue dirigentes ejemplares que expresan ideas, valores y prácticas colectivas que, en última instancia, sustentan modelos sindicales. Hoy me resulta raro, muy raro, porque cuesta asimilar muchas cosas, no verlo al cabezón sentado en la mesa. Para nosotros, para los fuerzistas, el cabezón. Tantas compañeras y compañeros, eso nos muestra elocuente de las semillas que fue plantando y fue esparciendo en su andar el compañero José Rigane. José es el barrio y es el mundo. Es el hombre que está en la calle acompañando a trabajadores y en la OIT dando un discurso ejemplar. Todo eso era José Rigane. Los sindicalistas no son todos deshonestos, puede haber algunos, pero está lleno de personas que valen la pena, de personas honestas. Y es una de las cosas que quería demostrar José todos los días. Cada vez que veía por la televisión o en el diario las noticias de los gordos de la CGT, decía, ¿por qué siempre nos muestran los peores ejemplos? Si está lleno de ejemplos
Y José fue uno de esos ejemplos. Y los que están aquí son compañeros que comparten ese ejemplo. Todos los aplausos, todas las fotos, todas las banderas, es en reconocimiento a nuestro secretario general José Rigane. ¡Gloria a José Rigane! Hasta siempre, José Rigane. La memoria obrera no olvida a las compañeras y a los compañeros. Recordatorio a la memoria de los compañeros que quedaron en el camino en esa lucha, que no fueron pocos, así que me interesaría que lo manifieste y que se haga un voto de aplauso hacia esos compañeros que quedaron en el camino. Gracias. La memoria obrera se nutre de la diversidad cuando su horizonte es la unidad de la clase trabajadora. Y teníamos que luchar contra nuestras propias convicciones. En mi caso era oposición y sabía cuál era mi objetivo, que eran los compañeros que estaban en la calle. Más allá que yo ideológicamente podía compartir con el poder político del turno. Tengamos la capacidad, la honorabilidad y la astucia, la convicción y la unidad de seguir los legados de la lucha del movimiento obrero. En el medio del frío y el viento se hizo una asamblea en el lugar y nos miramos bien a los ojos. Nos reconocíamos de la misma clase, pero como si estuviéramos cada uno del otro lado del espejo. Ustedes, lucifarcistas, resistiendo los despidos de una privatización, nosotros resistiendo como podíamos la usurpación ya instalada, con la dignidad de vernos en aquella instancia protagonistas de la única salida que nos quedaba, la lucha. Que los compañeros luciforcistas y las compañeras luciforcistas tengamos la capacidad, la convicción y la unidad de abroquelarnos como hace 25 años para seguir defendiendo nuestra organización sindical. La memoria obrera y la historia, después de todo, se potencian mutuamente cuando se articulan con las luchas del presente y los anhelos del porvenir. Está claro que esta organización, como me dijo una gran compañera la otra noche, Carmen López, que no se encuentra solo, porque eso fue capaz de generar y construir, y lo que nos enseñó nuestro secretario general, y lo que mamamos acá adentro. Recuperemos la fuerza, recuperemos el incentivo a salir a la calle. Cuando con Pablo nos ponemos a estudiar la historia de Luz y Fuerza, nos damos cuenta que en sus declaraciones, en el registro que hacen de su actividad, tienen conciencia histórica. Ellos y ellas sabían que estaban escribiendo una página gloriosa de la historia de los trabajadores de Argentina. Y eso es muy importante, porque no solo eran conscientes de lo que estaban haciendo, sino que estaban dejando un legado para las generaciones siguientes. A nosotros, los más jóvenes, nos queda por entender que la historia quedará solamente plasmada en libros si no somos capaces de ponerlas en contexto y llevar adelante lo que nos corresponde hacer. Nos reunimos a estudiar, a valorar lo que hicimos y a juramentarnos a seguir para adelante. No nos ha lastimado la muerte de José. A 3 días nos hace descubrir cuánto contenido de José tenemos nosotros, cada uno de nosotros y cada uno de los que vengan. Se ha dicho cuando se hace un homenaje a un luchador que el mejor homenaje que se puede llevar a cabo es continuar los pasos de ese compañero. El mejor homenaje que le podemos dar a nuestro secretario general es en la calle. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Un recuerdo disfrazado de imaginación. Todos fuimos parte de un mismo corazón. Antes de que se hunda el barco, el capitán nadó. Mientras todo pasaba, nadie se detuvo. Vamos a la plaza a buscar el sol. Tal vez no sea lo mismo que antes. Una nueva promesa repetida a diario. Y los cuerpos de los muertos ya no suenan en la radio.